¿Ya? Sean bienvenidos entonces a la clase de ejemplo que vamos a tener el día de hoy, donde nos vamos a enfocar exclusivamente en explicar de una manera superficial, obviamente, toda la parte del avance que vamos a abarcar en el curso del día de hoy, en el curso de esta semana y media más o menos que tenemos de avance. ¿Ya? Entonces el curso es de Figma con HTML y CS, ¿no? Entonces enfocaremos primeramente en la parte inicial del curso, que nos va a llevar más o menos unas 4 o 5 clases, que va a ser la parte de Figma. Figma es una aplicación de desarrollo web, básicamente para crear prototipos web, ¿ya? Entonces nosotros podemos crear no solamente páginas web, sino también diseñar en ese lugar, ¿no? En esta aplicación. Entonces Figma tiene un montón de ventajas que podemos ir nosotros mencionándolas. Por ejemplo, una ventaja de Figma es que podemos trabajar colaborativamente. Ya, ahora sí. Podemos ir trabajando colaborativamente entre todos nosotros, ¿no? Entonces, una vez que los que se inscriban al curso, el primer día de clase les voy a enseñar a descargar la aplicación y les voy a mandar un enlace. Una vez que ustedes tengan ese enlace, van a poder entrar a un proyecto padre que vamos a tener entre todos nosotros, donde todos vamos a empezar a codificar, a diseñar dentro de la aplicación de Figma. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que tenemos de un anterior curso, donde cada ventanita que ustedes van viendo es una persona que fue agregando su propio aporte a este proyecto grande que teníamos, ¿no? Inicialmente solamente era como tal crear páginas básicas, ¿no? O sea, básicamente crear un texto, crear un logo, crear la parte del menú, ¿no? Crear un cuadradito donde almacene lo que es la parte de los botones, ¿no? Esa es la parte sencilla básicamente, porque acá solamente vamos a crear textos, formas, figuras geométricas, colores, imágenes vamos a colocar, vamos a agrupar elementos y todo esto, ¿no? Entonces, la parte inicial del curso va a ser que nosotros vayamos explorando la aplicación. No hay mucho más, no hay más misterio. Figma es una aplicación que maneja vectores. Entonces, eso significa que todo lo que vayamos creando se va a ir creando a base de figuras geométricas. Por ejemplo, este menú que tenemos nosotros, ¿qué es esto? Es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo con un color, nada más. Este botón de acá, que no es un botón, básicamente es un rectángulo con un poco de radio, o sea, de borde en las puntas, ¿no? Y un texto dentro, que este texto obviamente puede ser modificado, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos creando en Figma tiene que ser editable. Obviamente excluyendo la parte de las imágenes, porque eso sí no se puede editar en Figma. No es una aplicación de diseño gráfico que maneja píxeles. No es un programa, por ejemplo, como Photoshop. Pero eso sí, todo lo demás tiene que ser completamente editable. Acá tenemos un proyecto grande creado por los estudiantes, ¿no? Donde cada elemento es totalmente editable y personalizado. Desde la parte de fuente, de tipografía de la letra, los colores, los gradientes, las animaciones y todo lo que vayamos creando tiene que ser completamente editable, ¿no? Hasta los logos, ¿no? Completamente. Entonces, una vez que tengamos toda la parte del diseño en Figma, nosotros tenemos que empezar a crear algo real. O sea, básicamente armar un prototipo funcional. ¿Ya? Entonces, Figma nos va a servir básicamente para crear la parte visual de la página que queremos nosotros hacer al final del curso, ya que eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Hay personas que ingresan al curso para empezar a crear su paginita para su peluquería, para su restaurante, para su emprendimiento propio, para su comercio, para venta de productos o simplemente porque quieren aprender un poco más, ¿no? Entonces cada uno se va a derivar a su propio objetivo y cada uno va a empezar a crear lo que esa persona quiera hacer. Desde el principio del curso, desde que empecemos en Figma, ellos se van a enfocar. Digamos, una persona quiere para su peluquería, ok, ve buscando tus imágenes, ya tienes tu loguito, ya sabes qué tipografía vas a usar, ya sabes qué información vas a meter dentro de la página y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ir armando de poquito a poquito su página. Y en un futuro, o sea, en la siguiente parte del curso, ¿no? En lo que reste del curso, una vez ya diseñado en Figma, lo vamos a transformar todo eso a código. Y déjenme decir que eso no va a ser muy complicado para nosotros. Figma tiene 3 apartados principales. Uno es de diseño, donde básicamente todo lo que ven acá
se va diseñando manualmente, o sea, se van escribiendo los textos, se van creando las formas, se van colocando los colores, las variables, se van agrupando, o sea, básicamente toda la parte de diseño, ¿no? Como si fuera cualquier otro programa de diseño gráfico. La otra parte, la parte interesante del curso, es el prototipo, ¿no? Entonces, la parte del prototipo básicamente es conectar botones con otras páginas. Entonces, para explicar un poco mejor, acá tenemos el ejemplo de un landing page, que así se les llama, ¿no? Que es una página que muestra básicamente toda la información de un producto, de un servicio, de una empresa en una sola página, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar, por ejemplo, esta página. Le voy a dar al play y acá ya lo tengo en la página. ¿Qué pasa con esta página? Yo puedo ir scrolleando, ¿no? Puedo ir viendo toda la información como cualquier otra página de internet común y corriente. Pero sorpresa para todos que no puedo hacer nada. O sea, no funciona nada, solo es visual. Es como si fuera una imagen básicamente. Y eso no me gusta. Entonces, esta parte del diseño la podemos hacer, la verdad, con cualquier otro programa de diseño gráfico. Eso no nos complicaría para nada. Ya, entonces, pero Figma no solamente se va en esto. Figma va mucho más allá. Por eso es la mejor aplicación para crear prototipos web. Y no solamente web, sino también móviles. Además, Figma ha crecido tanto que ya no solamente se utiliza para prototipos web o diseños móviles, sino también para el diseño gráfico. Algo interesante que me gustaría mencionarles es que todo Educa, ¿no? Que es la plataforma ustedes en donde están obteniendo el curso, está diseñado en Figma. Desde las primeras iniciales o las primeras ideas del logotipo fueron creadas en Figma. O sea, todos los elementos, toda la parte del logotipo fue creada en Figma. Ya luego se fue dando forma, se fueron actualizando cosas y todas las artes que lanzamos de diseño gráfico para las redes sociales están creadas completamente en Figma. No necesitamos de una aplicación de diseño gráfico porque, bueno, básicamente acá lo podemos hacer todo de una manera más rápida y organizada, ¿no? Pero obviamente nosotros no nos vamos a enfocar en el diseño gráfico, pero cabe recalcar que se puede hacer muchas cosas, ¿ya? Ahora, pasándonos a esta parte del desarrollo. Una vez que tengamos ya diseñado todo esto, tenemos que armar un prototipo. Para eso, los estudiantes del anterior curso sectorizaron toda la página en diferentes páginas para no tener una sola página seca y pobre, ¿no? Sino que cada página muestra una información correspondiente a lo que se quiere mostrar. Por ejemplo, Home, que es la página principal, solamente va a mostrar la información principal, nada más. Cuando yo haga clic a los diferentes menús, por ejemplo, productos, información, about, testimonios, contacto, quiero que me lleve a las diferentes otras páginas que yo tengo creadas para cada sector. Entonces, acá es donde se viene lo interesante, porque vamos a crear prototipos. ¿Cómo se hace eso? Ahora estamos en la parte de diseño. Yo me voy a pasar al lado de prototipos. Fíjense cómo cambia la interfaz. Acá ya no se diseña, acá se conecta. Yo puedo conectar el botón que yo quiera o el grupo que yo quiera con otra página, ¿no? O una interacción. Ahora vamos a explicar eso. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahora en la página principal, ¿no? Y yo quiero que cuando haga clic en productos, ¿no? Que cuando haga clic en productos me lleve como tal a esta página de acá, ¿no? Que aquí dice productos, ¿no? Y aquí va a mostrar la información del producto y el motor que tiene esta motito eléctrica, ¿no? Por así decirlo. No, ahora, cuando yo esté en productos, obviamente que cuando yo quiero volver atrás, quiero que cuando yo apriete home, me vuelva a la página principal, ¿ya? Ahora, lo mismo con los otros botones, que cuando yo clic en información me lleva a la página de información y así. Y por eso se hace un hilo completo de interconexiones, porque cada una está conectada con algo específico, ¿no? Entonces todos en conjunto forman un prototipo final, o sea, una página funcional por todo sentido. Entonces lo vamos a ejecutar. Ya no es solamente una página seca como esta, ¿no? Que básicamente no puedes hacer nada, solamente bajar, scrollear y listo. ¿Ya? Por si acaso, scrollear me refiero a subir y bajar, ¿no? Esto es scroll. Ya por la ruedita del ratón se llama scroll, entonces normalmente en el diseño web lo llamamos como scroll. Ya, scrollear. Son términos que vamos a ir aprendiendo en el curso. Entonces yo voy a ejecutar la página principal, la voy a dar a play. Y esta no es la misma página que teníamos hace un momento, porque esta tiene más cosas. Vamos a un cacho omitir esta parte de las animaciones que estamos viendo en la página para concentrarnos en lo que les estoy explicando ahora, la parte del prototipo. Entonces yo voy a bajar y acá termina la página básicamente, ¿no? Nos muestra el footer o el pie de página. Entonces yo voy a hacer clic a productos y ¡param!
cambia de ventana y me muestra la información de los productos, ¿no? Lo que estábamos viendo en la mesa de trabajo. Cuando yo haga clic a información, me va a mostrar la información, ¿no? A contactos, por ejemplo, me va a llevar a contactos y todo eso. Y si quiero volver al menú principal, home, y listo. Entonces, esto lo hace un prototipo mucho más interactivo y mucho más atractivo al cliente final. Porque ustedes bien saben, si ustedes algún momento fueron clientes, que si le das el producto a tu cliente regaladito, digamos, decirle esto es así, esto es así, esto es así, toma, explorarlo, el cliente se va a entretener, porque al fin y al cabo le estás dando lo que él quiere, ¿no? Él está pagando para obtener eso, entonces a él le va a gustar ver un prototipo final funcionando, ¿no? No que solamente sea como un PDF, ¿no? Que básicamente scrolles y vayas viendo tu página y ya. Sino que, ¿qué pasa cuando yo hago clic en información? ¿Funcionará? Sí, me lleva a otro lado. About, también. Testimonio, sí, todo funciona entonces. Interesante. Entonces, él se siente como si estuviera en el producto final, o sea, básicamente que sería el prototipo ya convertido a código, ¿no? Entonces, le das esa sensación al cliente y obviamente atraes mucho más. Y se vuelve mucho más profesional tu trabajo. Es por eso que existe Figma, ¿no? Para que nosotros no hagamos esto directamente en código o le entregamos un PDF y listo y que lo vea, ¿no? Ahora, pero ¿cómo compartimos esto nosotros al mundo? O en este caso a nuestro cliente final. Figma tiene una opción muy interesante, que básicamente puedo yo compartir este prototipo con un link, como si se tratara de una página web básicamente. Es un prototipo bastante real, pero ojo, no deja de ser prototipo, eso cabe recalcar, ¿ya? Esto que estamos aprendiendo en Figma puede ser lo más realista que quieran, pueden agregar las animaciones que quieran, pero va a seguir siendo siempre un prototipo, ¿ya? Lo que se va a volver real es cuando lo codifiquemos, ahí sí ya va a ser totalmente diferente. Entonces le voy a dar a compartir prototipo y voy a seleccionar que cualquier persona que tenga este link pueda ver, no editar, sino solamente ver, porque nuestro cliente no queremos que edite, solamente queremos que vea y que nos dé las observaciones. Entonces voy a copiar el link y este link yo les voy a hacer llegar al chat. Entonces ustedes con este link van a poder ingresar a ustedes, básicamente visualizar la página e interactuar lo que yo estaba haciendo, como si ustedes fueran el cliente final. Entonces para hacer la prueba voy a abrir otro navegador y voy a iniciar con otra persona para que no me detecte mi cuenta. Es como si yo fuera uno de los estudiantes, voy a ingresar, voy a esperar que cargue y me carga como tal la página final, ¿no? Entonces yo voy a volver a Home y acá, como ven, puedo empezar a interactuar con las diferentes animaciones, con las diferentes transiciones que tiene la página. Puedo scrollear, puedo viajar en los diferentes botones que hay, ¿no? Entonces es una página que está funcionando correctamente. Ya, entonces, tenemos por ese lado la parte del prototipo, ¿ya? Ahora, esto no se queda acá, porque si se quedara acá, como que sí, funciona y todo, pero digamos que yo quiero ver mi botón animado, cómo yo estoy viendo, digamos, qué botones se van a animar, qué pop-ups, qué ventanitas van a saltar y todo eso. Entonces, a este mismo prototipo, Figma le ha agregado un motor de animación bastante poderoso que básicamente se pueden hacer animaciones de todo tipo. Ya va a variar de tu imaginación y de tu práctica para que las apliques, pero con cosas básicas se pueden hacer súper cosas interesantes. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo práctico que les voy a mostrar. Lo voy a ejecutar esto. Y acá como tal tenemos un botón. Esto es un switch, ¿no? Los que saben algo de desarrollo web o han visto páginas sabrán que hay botones de switch que te permiten cambiar entre un tema dark y un tema light, ¿no? O sea, un tema blanco y un tema oscuro en una página web. Entonces básicamente esto es una idea, ¿no? Ahora solamente es el botón, obviamente. Pero este botón lo podemos llevar luego posteriormente a una página y hacerla funcionar. No, entonces, ¿qué pasa con este botón? ¿Dónde está lo interesante? En esto. Fíjense. Tiene una animación. No solamente es un botón que pasa de un lado al otro. No lo vean ustedes así. Porque ahora somos desarrolladores, diseñadores. Entonces tenemos que ver toda a profundidad. ¿Cómo se hace cada cosa? Entonces analizaremos un poco la transición que tiene este botón. Cuando yo hago clic, y solamente cuando yo hago clic, se pasa todo el circulito con la lunita, pasa hacia el otro lado, cambia de color, cambia de forma, cambia de texto y el texto también pasa a ser una transición hacia la derecha. Entonces todos esos efectos nosotros lo hemos hecho manualmente en Figma, ¿no? Y da este resultado final. Incluso el efecto de la transición, fíjense cómo es un efecto bouncing. Esto se llama en Figma bouncing, que es un efecto como que de rebote.
Fíjense, cuando yo hago clic, hace ese pequeño rebote. O sea, no es una transición seca. Tiene una pequeña animación. Este es el otro lado súper interesante de Figma y es en donde tal vez más vamos a tardar. Porque todo este lado que les acabo de enseñar, si se dan cuenta, sin minimizar obviamente el curso, solamente es conectar botones y diseñar, ¿ya? Es relativamente sencillo. Hacerlo bonito, hacerlo funcional, eso obviamente va a depender de la práctica. Pero aprender a usar el programa hasta donde les acabo de mostrar es fácil, ¿ya? Relativamente fácil. Con práctica lo podemos hacer todos y podemos hacer cosas mucho mejores. La parte interesante y donde se nos va a complicar, pero de una manera interesante, no se nos va a complicar para rompernos la cabeza, sino interesante de las posibilidades que ahora podemos hacer es con los componentes. Estos de acá que están pintados de color morado son componentes. Entonces yo puedo crear un componente padre y un componente hijo, una variante básicamente. Ya entonces yo decirle que quiero que esta variante se transforme a esta variante. ¿Cómo lo hago? Básicamente diseñando, como cualquier otra cosa. Entonces yo le digo que cuando yo haga clic a este circulito de acá, quiero que me hagas una animación con un clic. O sea, que cuando yo haga clic, quiero que pases de acá a acá. Pero no solamente eso. Quiero que cuando pases de acá a acá tengas un Smart Animate. O sea, quiero que tengas una animación. ¿Ya? Y esta animación va a ser customizada. Y acá le estamos dando ese efecto de rebote, el bouncing, ¿no? Que es básicamente que quiero que el elemento que pase de rotar con una pequeña elevación y luego vuelva a su estado normal. Es por eso que nos da como tal ese efecto de boing, ¿no? Boing. ¿Por qué? Va hacia arriba y va hacia abajo. Ahora, si yo lo exagero, por ejemplo, esto así, ¿qué va a pasar? Que va a ser un efecto de va a parar rebotando. Incluso aquí se muestra un ejemplo. Entonces, si yo hago animar esto, fíjense. Aunque a ver, no se está llamando, tal vez es por esto. Vamos a llamar al componente. Ahora sí. Lo vamos a volver a ejecutar. Y lo vamos a iniciar. Ahora sí. Entonces fíjense que cuando yo venga de acá a acá, debería ser ese efecto, ¿ven? Para rebotando hasta que termina. Entonces acá nosotros le estamos diciendo eso, ¿no? Quiero que cuando hagas esto, que hagas esto. Pero obviamente lo vamos a minimizar mucho más. Ahí. Entonces fíjense que ahora va a subir, va a bajar y va a volver a su estado normal. Se va a hacer un pequeño rebote un poco más agresivo que el otro. ¿Ves? Es un poco más agresivo. Este es más suavizado y este es más agresivo. Y así podemos ir personalizando nosotros como queramos, ¿no? Y esto obviamente de vuelta también, porque si hay de ida, tiene que haber de vuelta, obviamente, ¿no? Si no, el botón se quedaría acá y ya no podríamos volver a este estado inicial. Entonces siempre tiene que haber como un bucle, ¿no? Un efecto de como inicia, también tiene que volver a su estado inicial, a su estado final. ¿Ya? Entonces de esa forma se crean componentes para crear animaciones. Ahora esto no solamente se cierra ahí. Fíjense lo que les he mostrado acá. Ahora sí le vamos a dar un poco más de importancia a esto. Cuando yo acerco el mouse acá, fíjense lo que pasa. Esto se llama hover. Hover es básicamente la acción de acercar el mouse hacia un elemento y que este elemento haga algo sin tocar el botón de clic. O sea, sin hacer clic. Solamente con acercar el mouse hacemos un hover y vemos cómo hace una pequeña animación la bicicleta, ¿no? Esto obviamente en términos de funcionalidad no nos sirve para nada, pero al cliente sí le va a parecer atractivo. Y a los usuarios finales que interactúen con esta página obviamente les va a entretener, en cierta parte entretiene. Nuestro objetivo principal como diseñadores web es mantener lo más que podamos al cliente final distraídos con nuestra página o nuestra aplicación. ¿No? Obviamente porque mientras más interactúen con la página es mucho mejor. Entonces, que tengan este tipo de animaciones va a hacer que el cliente de alguna u otra forma se distraiga. O simplemente que le llame la atención y se quede a ver. Con que hayamos logrado que se haya quedado 2 segundos más en la página solamente por esta animación, que no es ninguna funcionalidad, la verdad, pero sí es algo que nos retiene al público, ya estamos logrando algo, ¿no? Entonces, no solamente la parte estética vamos a ver acá, sino también la parte funcional en los botones. Por ejemplo, acá tenemos un botón que dice Buy Now, comprar. Que cuando yo acerco el mouse de la misma forma, cuando yo hago un hover, fíjense lo que pasa. Se extiende el rectángulo pintando toda la parte de buy para que se pinte el botón completo. Entonces, exclusivamente cuando yo acerque el mouse acá, recién va a hacer esa animación y va a mostrar todo. Entonces, esto es súper sencillo de hacer. No hay mucho misterio. Esto lo vamos a hacer ahora mismo para mostrarles un ejemplo práctico. Acá tenemos otro ejemplo igual que son los switches, ¿no? Que fíjense, es lo mismo básicamente que la lunita, pero mucho más sencillo, ¿no? Que es un poco más funcional, digamos, para implementar un tema dark o un tema light en una página. Además tenemos la parte de los carruseles, que cuando yo hago clic acá,
va viajando de carrusel en carrusel. Esto también se puede crear. Y esto fíjense que es independiente de toda la página. O sea, no es que estoy cambiando yo de página en página, porque acá no hay otras páginas, sino que yo he creado un componente acá, y este componente estoy básicamente creando una especie de carrusel, ¿no? Un carrusel que inicia acá, que va a moverse acá, va a moverse acá. Y luego de acá va a volver a su estado inicial. Y este componente me lo estoy trayendo a la página principal. De esta forma no estoy afectando la página principal y solamente estoy afectando lo que yo quiero que afecte, ¿no? En este caso la parte de la animación del carrusel. Esto, por ejemplo, esto por si acaso se llama carrusel, que va pasando de un lado al otro. ¿Ya? Entonces, estas animaciones se ven interesantes al fin y al cabo en una página, ¿no? Y es interesante también que como resultado final esto vayan funcionando, ¿no? Incluso acá lo que hicimos es hacer una pequeña animación automática. Yo le estoy diciendo que cada 300 milisegundos o cada 3 segundos pase de un carrusel a otro automáticamente, aunque el usuario no haga nada. No estoy apretando ningún botón, no estoy acercando el mouse a ningún lado. Solito empieza a hacer la transición. Entonces, este tipo de animaciones también se pueden crear en Figma. Hay 4 interacciones que podemos crear en Figma. Una es con el clic, que ya lo hemos visto, ¿no? Cuando yo hago un clic, que me lleve de un lado al otro. El otro es con el hover, ¿no? Que lo estamos viendo acá. Que cuando yo hago un hover, cuando yo acerque el mouse a algún lado, haga una animación. El otro es el on drag, que cuando yo arrastre un elemento al otro, haga algo. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, un drag. Voy a ejecutar esto. Fíjense que cuando yo hago clic acá no pasa nada. Pero cuando arrastro, o sea, hago un clic sostenido y arrastro, me despliega el menú. O sea, es un menú funcional, no es solamente visual. Entonces esto se llama on drag. Y el otro, que es básicamente la animación de cada cierto tiempo, ¿ya? Que es básicamente lo que estamos implementando acá, ¿no? Yo le estoy dando un after delay, o sea que cuando haya pasado 300 milisegundos, hago una transición de 500 milisegundos de esta ventana a esta ventana. Y lo mismo, de esta ventana de acá, cuando esté en esta ventana, que pasen 3 segundos, eso le estoy diciendo acá, que pasen 300 milisegundos y que cambies de acá a acá con una pequeña animación de 500 milisegundos. Entonces tenemos como tal este resultado final de la animación, ¿no? De que el carrusel va pasando de un lado al otro automáticamente. ¿Ya? Entonces, fíjense ya el potencial por sí solo que tiene Figma para crear prototipos reales con animaciones. Estas cosas se pueden hacer en CS, ¿no? Porque sabemos, bueno, la parte básica, digamos, del curso es saber que Figma nos va a ayudar para el prototipo web. HTML nos va a servir para crear toda la estructura o el esqueleto de nuestra página. O sea que en HTML vamos a crear los textos, vamos a poner las imágenes, vamos a colocar todos los textos, todos los botones, vamos a sectorizar, por ejemplo, yo quiero que esto sea el header y en mi header va a haber mi logo, va a haber la barra de navegación, va a haber el botón de login, el botón de sign up y este botón más para cambiar, ¿no? El switch. Esta información, todo eso lo vamos a armar en HTML. Pero imaginemos esta página como una página de Wikipedia, totalmente seca y sin estilos, ¿no? Entonces HTML se va a encargar de crear toda la estructura y la información que va a contener la página, ¿ya? HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje estructuras, o sea, es un lenguaje estructural donde se puede crear estructuras, ¿ya? Pero no es un lenguaje de programación. Y en el CSS, ahí sí recién le vamos a dar los estilos a la página. O sea que le vamos a dar el tamaño de la letra, le vamos a dar el color, le vamos a acomodar el texto. Yo quiero que el texto esté acá. Quiero que el botón haga esta animación. Quiero que el botón tenga este color. Quiero que los elementos estén acomodados de esta forma, ¿no? Quiero que se cree un cuadradito con una sombra. Quiero que se pinte el footer de este color, ¿no? Quiero que los textos tengan este color blanco aquí, pero aquí quiero que sean colores cafés. O sea, todo eso se va a hacer en los estilos. Entonces, CSS no es un lenguaje de programación, tampoco es un lenguaje de estilos, ¿no? Entonces, separando todo básicamente, de alguna u otra forma, explicándoles, HTML sería como tal toda la carrocería de un auto y el CS sería toda la parte estética del auto, ¿no? Toda la parte bonita, ¿no? Y obviamente ambos conjuntamente funcionan. No puede funcionar un CS sin HTML, porque el CS, ¿qué va a estilizar? Lo que el HTML haga, ¿no? Y obviamente
una página sin estilos, con solamente HTML, no es nada agradable. Ya se van a dar cuenta por qué. O sea, solamente es un montón de texto con imágenes todo desordenadas y desorganizadas, ¿no? La parte de los estilos es lo que va a hacer que la página final se vea así. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esas 3 herramientas básicamente en todo el curso. ¿Ya? Ahora, en la parte de Figma, vamos a aprender todo esto en esas primeras 5 clases, así que vamos a correr un poco, por así decirlo, en la parte del diseño, porque realmente no es muy complicado, ¿no? Crear textos básicamente es relativamente, como les dije, sencillo acá. Es una aplicación muy intuitiva, a pesar de que está en inglés y no se puede traducir al español. Es una aplicación muy intuitiva y no van a tener esos problemas. ¿Ya? Ahora, la última parte que les quiero mostrar, por ejemplo, es las cosas más avanzadas que se pueden crear aquí en Figma. Por ejemplo, acá nosotros hemos visto un carrusel, ¿no? Que va desplegándose de un lado al otro. Ok, hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero agregar este efecto? ¿Cómo hacemos esto? Que cuando yo le dé al más, por ejemplo, para rotar comidas, me haga este efecto de... O sea, que es como un carrusel, pero circular, ¿no? Va pasando de un lado al otro con una rotación circular. Estas cosas se pueden hacer también en Figma. Y déjenme decirles que es súper sencillo, ¿no? Básicamente aquí tenemos nuestros 3 componentes con los 3 platos, ¿no? Si hubieran más platos, tendríamos aquí más hijos, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que este elemento básicamente quiero que rote, y este elemento quiero que rote y todo eso. Y nada más. Eso lo conectamos acá. Automáticamente, si se dan cuenta, aquí todo este cuadrado, aquí están las otras dos platos. Si yo roto esto, se van a ver, de hecho. Aquí están. ¿Ves? Pero están ocultos, porque la mesa de trabajo solamente va a mostrar lo que esté dentro de la mesa de trabajo. Entonces los otros elementos se ocultan y nos da ese efecto, ¿no? Como si se estuvieran desplegando de algún lado. No están apareciendo de la nada, sino se están rotando. Luego otras animaciones más, por ejemplo, como esto de la dona, que cuando yo hago clic rote de un lado al otro, ¿no? Y el on drag. Entonces, esto parece ser un poco complicado, pero realmente no lo es y lo vamos a ver con este ejemplo práctico de acá. Ya. Yo quiero volver esto. Vamos a hacer esto. A ver, quiero crear un ejemplo de esto, pero no hay. Vamos a hacer algo sencillo para mostrarles como ejemplo, igual como esto. Van a ver la forma como se crean componentes acá. ¿Ya? Primeramente, todo lo que les dije se crean a base de formas geométricas. Entonces, vamos a empezar creando un botón. ¿Ya? Un botón que es un rectángulo, ¿no? Vamos a crear el rectángulo, digamos, de este tamaño, y le vamos a agregar un radio. O sea, básicamente vamos a suavizar los bordes que no sean puntas. En este caso yo quiero que puedo ser ahí o puedo ser hasta el final. Yo lo voy a dejar hasta el final porque vamos a crear un switch. ¿Ya? Yo tengo este pedazo de rectángulo que luego lo vamos a transformar en un switch. Entonces, ¿ahora qué quiero? El botoncito. Voy a crear una elipse, un círculo perfecto y lo vamos a agrandar un poquito más. ¿Ya? A este switch le voy a colocar el color blanco y a este switch le voy a colocar, por ejemplo, de un color plomo oscuro. Ahí, ¿no? Entonces ya tenemos esto. Ahora, ¿cómo hacemos esto que sea animado? Porque ya lo hemos diseñado. Como se dan cuenta, diseñar no es muy complicado. Animarlo ya va a ser un poquito más, pero tampoco tanto. Primeramente, esto están separados los dos elementos, ¿no? Están sueltos. Los vamos a agrupar. Listo, ya son un solo grupo. Lo voy a sacar un momento de acá para tenerlo aquí afuera. Ahora, de acá voy a crear un componente. ¿Cómo se crea un componente? Con un clic. Listo. Ya se creó un componente, ya se volvió de color lila. Ahora de esto voy a agregar una variante. ¿Cómo agrego una variante? Con el más. Listo. Lo voy a agrandar esto un poquito más para separarlos, para que tenga un poquito más de orden. Entonces, el estado inicial del botón es este, y el estado final que yo quiero lograr es este de acá. Ahora, ¿cómo lo hago? Diseñando. Básicamente voy a agarrar este círculo, lo voy a desplegar al otro lado, y voy a cambiar el color a este rectángulo de acá. Le voy a colocar un color celeste. Listo. Es así de simple. Ya tenemos de un lado al otro. Ahora, ¿qué es lo que falta? Conectar, ¿no? Para eso nos vamos a venir a prototipo y vamos a conectar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero conectar? En un switch normalmente funciona cuando yo hago clic a un botoncito. Nuestro botoncito vendría a ser este círculo de acá, ¿no? No el elemento en general, sino este botón de acá. Entonces, este botón yo voy a crear una conexión con este switch de acá.
Eso le estoy diciendo, ¿no? Quiero cuando hagas clic acá, quiero que pase de aquí a aquí, ¿ya? Ahora, lo vamos a dejar, por ejemplo, como predeterminado, con un clic instante. Ahora, ¿cómo llamamos esto a nuestra mesa de trabajo? Básicamente lo copio y ya. Es así de simple. Los cambios que yo hago acá se van a ver reflejados aquí automáticamente. Voy a iniciar mi frame, ¿no? Entonces aquí está. Entonces fíjense, cuando yo hago clic acá, pasa de un lado al otro. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo volver atrás, que aparte la animación es muy tosca porque no tiene una transición atractiva. Fíjense, una vez más. Voy a hacer clic acá y pasa de un lado al otro, sin hacer nada. Entonces, tiene una opción Figma para modificar estas cosas. No, para que sea mucho más interesante, tiene el Smart Animate. O sea que aquí yo le estoy dando como tal ya la animación a mi botón, a mi transición. Cuando yo haga clic al Smart Animate, quiero que me haga un bouncing. ¿Qué es un bouncing? Básicamente este boing, ¿no? Este efecto de rebote, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Boing, ¿ven? Y acá le voy a determinar el tiempo que quiero que tarde en hacer esta transición. Por ejemplo, le puedo poner 8000 milisegundos, que son 8 segundos, que va a tardar 8 segundos en moverse de acá a acá. Automáticamente eso ya se va a actualizar. A ver, vamos a iniciarlo. Uy, perdón, es aquí. La mesa de trabajo tenemos que iniciar. Ahí, esperamos que cargue y van a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya finaliza, ¿no? Y eso que siga un poquito más. Y ya. Entonces tarda 8 segundos en desplegarse de un lado al otro. Y nosotros no queremos que sea tanto, ¿no? Entonces le vamos a poner los 800 milisegundos que ya están. Entonces va a ser una transición más rápida. Ahora, obviamente, si yo encendí el switch, también quiero apagar el botoncito. Entonces tengo que conectarlo de ida y de vuelta. Entonces voy a vincularlo hacia otra vez acá. Y automáticamente ya hereda la configuración inicial. Entonces fíjense, ya tenemos conectado de un lado hacia el otro. Entonces, ejecutándolo, ve, ya funciona el botón de un lado al otro. Y vean cómo se despliega. Es lo bueno de utilizar el Smart Animate porque conecta, detecta que es el mismo elemento y hace la transición automáticamente. Es lo lindo de Figma, que automáticamente detecta las cosas si nosotros sabemos nombrarlas bien, ¿no? Como el nombre es el mismo, fíjense, Ellipse 804 y acá Ellipse 804, entonces detecta como estos dos son los mismos elementos, entonces le haré la transición y ya. Por eso es que funciona así, ¿no? Va de un lado al otro. Entonces eso automáticamente ya lo detecta el componente hijo que yo estoy llamando para el frame y ya lo puedo utilizar. Ahora esto lo puedo dejar donde yo quiera y puedo llamar a este elemento a una página que yo quiera. Por ejemplo, lo voy a traer acá, ¿no? A mi, perdón, lo voy a venir a diseño. Aquí está. No, yo lo puedo traer a mi aplicación. Obviamente es muy grande, pero no pasa nada, lo hago más pequeño y ya. Lo acomodo donde yo quiera. Por ejemplo, como no hay mucho espacio, lo voy a colocar aquí de momento, solamente para que veamos. Ya, y lo voy a inicializar en mi aplicación. Aquí está. Entonces fíjense que cuando yo hago clic a este botoncito, funciona. ¿Ven? Está funcionando correctamente. Pasa de un lado al otro y obviamente solo sirve cuando yo hago clic a este circulito, no al botón como tal en general, sino solamente al circulito. Entonces, genial, ya está funcionando. Y es de esa forma que se crean componentes, ¿no? Se crea de una manera bastante rápida y estos componentes yo los puedo reutilizar también en otros lados, sin ningún problema, y no va a afectar en nada a la aplicación. Ya, entonces como tal, ya les he explicado dos partes que tiene el curso. O sea, que es una exclusivamente hablando de Figma, ya les expliqué dos partes. Una que es el diseño y el otra que es el prototipado. Queda una tercera opción. ¿Ya? La tercera opción básicamente es la parte de inspeccionar. Yo puedo venirme al modo desarrollador y acá tengo toda la información que yo quiero para mi código. Esta es otra parte súper interesante de Figma. Por ejemplo, yo me voy a venir a este lado de acá y voy a inspeccionar qué está teniendo esto, ¿no? Esto yo lo puedo ver también en el diseño. Obviamente lo puedo ver acá. Es un texto Ubuntu. El tamaño está mixeado, el grosor está mixeado porque acá está delgado y aquí está gruesa la tipografía, el tamaño de la tipografía es 90 y todo eso, ¿no? Pero nosotros también podemos inspeccionar automáticamente el código.
¿no? Ahora, aquí yo puedo seleccionar el código que se vea en iOS o en Android, ¿no? Que es el XML para Android y iOS para que es el Swift. Pero a nosotros solamente nos interesa el CSS. Entonces, acá fíjense que el code lo vamos a inspeccionar en CSS y acá nos muestra como tal todo el código para que nosotros agarremos, copiemos y peguemos. Y ya tengamos este mismo texto en nuestra página que nosotros vayamos creando de cero. Entonces acá podemos ver algunas interesantes cositas, ¿no? Que por ejemplo ya nos está dando el código en CS, ¿no? El color va a ser una variable que se llama primario, que es este color, básicamente el café, ¿no? Está bien. El font family, que se le llama en CS a la fuente de familia, Ubuntu, genial. El font size, que es básicamente el tamaño de la tipografía, el tamaño de la letra, que es 90 px, o sea 90 píxeles, está correcto. No, el font weight va a ser 300. No, font style normal. Básicamente acá estamos diciendo que los estilos no va a tener ningún estilo. O sea, no va a ser cursivo, no va a ser negrita el texto. Solamente es normal, ¿no? Line 8. Esto básicamente significa la separación que tiene entre párrafo y párrafo, ¿ya? Nada más. Letter spacing, que es básicamente la distancia que va a tener entre letra y letra. Esto lo podemos ver también nosotros en el diseño. Ahora estamos viendo código, ahora estamos viendo diseño. Entonces, el letter spacing en CSS vendría a ser esto de acá. Fíjense, ¿no? La separación entre letra y letra. Nada más. No, y el line 8 vendría a ser la separación entre párrafo y párrafo, ¿no? O frase y frase. Y eso lo podemos ver automáticamente en código acá. Si nosotros no tuviéramos esta opción en Figma, tendríamos que aprender toda esta teoría del CS para nosotros saber, digamos, hacerlo exactamente igual. O sea, darle la misma separación entre letra y letra, tendríamos que aprendernos los comandos y todo eso, ¿no? Pero obviamente sí nos vamos a aprender porque es necesario. Pero también los podemos inspeccionar automáticamente en Figma. Ya nos da todo eso para que nosotros agarremos, copiemos y ya peguemos. Acá tiene, por ejemplo, otro comando interesante que es el text transform uppercase. Esto significa que quiero que transformes mi texto en puras mayúsculas, uppercase, ¿no? Quiero que sean todas mayúsculas, nada más. Listo. Y así podemos nosotros inspeccionar cada elemento. Por ejemplo, los botones. Vámonos con un botón. Vamos a ver un botón que esté suelto. Aquí está. Este botón, por ejemplo, de acá, nos está mostrando qué tipo de opciones tiene. Border radius 4 píxeles. ¿Qué significa border radius? Básicamente es el bordeado que tiene el rectángulo. Si esto estuviera en 0, ¿no? Esto sería punta. Si esto tuviera más de 4 píxeles sería más curvedito, ¿no? Eso básicamente nos está dando. El background, fondo, ¿no? El fondo es este color. Y el box shadow. El box shadow significa la sombra que va a tener. No sé si se alcanza a ver acá, tal vez ustedes no lo pueden ver bien en la compartida, pero tiene una pequeña sombra acá. La vamos a hacer un poco más gruesa para fines, para que se vea bien esto. Aquí está Drop Shadow. Le vamos a colocar un 100% de opacidad y que el blur no sea tan fuerte. Y lo vamos a desplegar un poco más. Ahí está, fíjense, esa es la sombra, ¿no? Entonces es el Box Shadow. ¿No? Aquí está. El Box Shadow ya nos ha transformado completamente y ya se ve un poco mucho más notorio. Entonces, estos pedazos de números, ¿qué es? Es fácil, ¿no? 14 píxeles hacia la izquierda. Bueno, en este caso hacia la derecha, ¿no? En el lado X quiero que te despliegues 14 píxeles. Hacia abajo quiero que te despliegues 20 píxeles, ¿no? Hacia la derecha te vas a desplegar 14 píxeles, por eso se ve acá 14 píxeles. Y hacia acá abajo 20 píxeles, ¿no? Por eso se está mostrando así. 7.3 va a ser el blur, por así decirlo, la difuminación que va a tener la sombra, ¿ya? Y este 10 píxeles, que no recuerdo qué es, a ver, esto no debería tener. A ver. El spread, esto no sé qué es, la verdad, tampoco cambia mucho. Ya, es como el tamaño de la sombra. Lo vamos a dejar en 0 eso de momento. Ya, entonces eso se transforma a 0 píxeles ahora. Y obviamente el color de la sombra, ¿no? ¿Qué tiene que ser esto? ¿No? Acá obviamente si vamos nosotros cambiando en el código, en el diseño, en el código automáticamente igual se va a ir actualizando. ¿No? Entonces, como les dije, si no tuviéramos esta herramienta, tendríamos que aprendernos todo esto. Drop Shadow, básicamente, ¿cómo se dice en CS? Box Shadow.
¿no? Pero nos va a ayudar Figma mucho en esto. Una vez más, sí lo vamos a aprender nosotros esto. Obviamente sí, necesitamos saber esto bien. Pero vamos a tener esa pequeña ayudita en el Figma para que una vez que sepamos bien los comandos y todo eso, no necesitemos estar acordándonos de todo, sino que simplemente acudamos a Figma y que nos ayude un poco en eso para ahorrar temas de tiempo también, ¿no? Entonces así nos va a ayudar con todos los elementos y nos va a ayudar a, como tal, a hacer mucho más rápido el código. Ya entonces vamos a aprender esas tres partes de acá. La parte de diseño, prototipo e inspección, ¿ya? Ahora, Figma constantemente se va actualizando. Van agregando nuevas cosas y quitando nuevas cosas. O modificando ciertas cosas. Entonces, probablemente haya una opción en un futuro, o si es que no la hay, que la vamos a averiguar, para nosotros directamente diseñar en Figma y que automáticamente Figma nos dé un código ya final. O sea, que nos exporte nuestro diseño que hemos hecho en Figma a código HTML y CSS. Y lo podamos ver automáticamente ya en código. Sin nosotros hacerlo manualmente, porque nosotros vamos a aprender a hacerlo manual, porque hay que aprender. Pero una vez que sepamos, qué mejor que ya nos ahorre todo ese tiempo de hacerlo nosotros manualmente y tengamos ese plugin que nos permita automáticamente desplegar todo esto. Entonces, Figma tiene, como ven, varias opciones que nos permiten abarcar básicamente un curso completo solamente de Figma. ¿Ya? Eso sería por el lado de Figma. Ahora, por el lado del código, nosotros vamos a utilizar como un ID o como una interfaz de desarrollo, básicamente. Perdón, Visual Studio Code. ¿Ya? Visual Studio Code tiene un montón de cosas súper interesantes igual. Lo podemos transformar a español para que la interfaz sea más amigable y sepamos ver lo que estamos haciendo. Podemos agregar temas, básicamente temas es la interfaz de la aplicación para ver un poco mejor las líneas de código y todo eso, porque existen temas que son en temas light, temas de color, por ejemplo, no sé, contraste alto, claro, por ejemplo, que se ve así. No, obviamente esto, el código siempre nos va a llevar más horitas, ¿ok? En la computadora. Y verlo así no da, entonces siempre hay que tener un tema agradable, ¿no? En este caso a mí me gusta este y se ve más agradable los colores en el código. Ya, entonces como les iba diciendo, acá en el index, como tal en el HTML, vamos a crear toda la estructura de la página, o sea, toda la información que va a tener la página. Si se dan cuenta, es un montón de líneas de código. Pero esto que no les asuste, porque básicamente es copy-paste, muchas de esas cosas. Entonces no se hace tan complicado el código de entender una vez que entendemos las bases. Entonces vamos a aprender a explicarles, obviamente con la práctica también, a qué funciona, por qué el link se pone acá, por qué se está cerrando head, por qué se está abriendo body, o sea, por qué esta etiqueta body, ¿no? Entonces body, o sea, básicamente en HTML se codifica a base de cajoncitos. Hay un cajón principal y dentro de ese cajón podemos meter otro cajoncito, ¿no? Y dentro de ese cajoncito podemos meter un cajoncito más pequeño, ¿no? Entonces nuestro cajón grande sería el body, o sea, el cuerpo de la página. Body significa cuerpo de la página. Y dentro del body vamos a sectorizarlo aún más. El header, por ejemplo. Nuestro header, ¿qué vendría a ser? Esto de acá, ¿no? Nuestro header sería todo esto de acá. El logo, el nombre de la barra de navegación, los botones que van a tener a la derecha y todo eso, ¿no? El header significa eso. Y aquí podemos ver, ¿no? Que estamos creando aquí una lista desordenada donde dice inicio, quiénes somos, portafolio, básicamente lo que estamos viendo acá, digamos, ¿no? Y ya, se cierra. Y más aquí se cierra el header. Listo. Ahora empezamos con las secciones, ¿no? Se crean divs, cajitas, ¿no? Entonces acá estamos haciendo con una información donde estamos mostrando empresa, líder en tecnología holográfica, aplicada a la publicidad y todo eso, ¿no? Información de la página. Entonces se están agrupando por cajitas, es una sección. ¿Qué vendría a ser nuestra sección nosotros de nuestras cajitas? Todo esto de acá, ¿no? Esto sería una cajita. Vamos a crear un título, vamos a crear un texto, vamos a crear un botoncito, más texto, una imagen, más texto y un fondo, ¿no? Este fondo lo podemos hacer en CS o traer una imagen y ya, ¿no? Entonces todo eso se va a ir haciendo acá. Entonces, para ver esto que estamos viendo ahorita en código, lo vamos a iniciar. Esto es un proyecto diferente al que les estoy mostrando en Figma. Es esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la barra de navegación, lo que les estaba mostrando aquí en código, por ejemplo, inicio, quiénes somos, portafolio, servicios, contacto, es esto, ¿no? Inicio, quiénes somos, portafolio, servicios, precios, contacto, ¿no? El logo acá no se muestra como texto, publicidad holográfica porque es una imagen.
¿Dónde la estamos cargando? Aquí. ¿Ven? Aquí estamos cargando la imagen como tal. No, aquí está. Entonces estamos creando una cajita. Esa cajita va a contener imágenes y esta imagen va a estar agrupada por un enlace. Es bonito codificar en HTML si lo vamos entendiendo bien, porque si lo hacemos de manera ordenada, si codificamos de manera ordenada, todo va a ser bien fácil de entender, ¿no? Aquí está el logo, incluso está comentado acá. El logo viene acá, ¿no? Entonces así. Aquí también estamos agregando lo que es el background de la imagen, de nuestro header, ¿no? Que básicamente es este blanco de acá. Y aquí se pierde. Tiene una pequeña animación, ¿no? Entonces aquí está la primera sección que queríamos ver nosotros, ¿no? Empresa líder en tecnología gráfica aplicada a la publicidad. ¿Qué vendría a ser? Nuestra cajita que viene aquí abajo, ¿no? Empresa líder en tecnología holográfica, ¿no? Y aquí vienen las otras cajitas que son como tal los servicios que ofrecen, ¿no? Esta es una cajita que vendría a ser esta cajita de acá, proceso, actualmente contamos con espacios, todo esto vendría a ser esto. Producto de la misma forma, ¿no? Pam, pam, pam. Se van almacenando por cajitas. Ahora, obviamente no es nomás hacer esto y que va a aparecer así. Esto como tal, como les dije, es la información de la página. ¿Qué pasa si yo cometo un grave error aquí? Voy a eliminar todos los estilos. Sin miedo. Todo esto. Chao. Y esto también. Chao. Bueno, básicamente tengo que eliminar varias cosas. Todo esto igual. Chao. Estoy eliminando todos los enlaces a mis archivos CSS. O sea, estoy eliminando todos los estilos de mi página. ¿Cómo se vería mi página si solamente fuera HTML? Se vería así. Fíjense. ¿Ven? Aquí estamos cargando toda la información, pero no está ordenada. Aquí están los botones. ¿Funcionan los botones? Sí. Las animaciones también. Pero no hay estilos. O sea, el fondo tiene un estilo de un color. Pero sí, pero es porque seguramente está agregado aquí, ¿no? Aquí está agregado. Entonces, igual si lo quitamos eso, se queda sin color. Se va a quedar en blanco, ¿no? El texto negro, o sea, no se está contrastando nada y todo eso. Entonces, fíjense, la información o el esqueleto de la página está bien, está funcionando, aquí están. Ahora, con los estilos vamos a ordenar, ¿no? Ahora sí, digamos, yo voy a decir, quiero que este proceso, con este texto de acá, se almacene en una cajita. Esa cajita que tenga un borde rojo, ¿no? Que se almacene el texto al centro, que se vea centradito, que tenga un margen, que tenga un padding. O sea, que tenga márgenes, ¿no? Hacia los lados y todo eso. Entonces, eso nos va a dar los estilos como tal. Y se va a ver así al final, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia totalmente la página. Cómo se ve todo ordenadito, con animaciones y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente vamos a aprender también a hacer, ¿no? En estructurar una página, no solamente en mostrarla con HTML así fea la página, sino también hacerlo así. Agregar imágenes, GIFs, animaciones. Aquí están los típicos carruseles que les iba diciendo y todo eso, ¿no? Ahora, nosotros empezar a hacer como tal animaciones muy avanzadas en CS no lo vamos a lograr porque el curso es inicial. Pero eso sí, les voy a enseñar y les voy a dar la herramienta, una herramienta premium que yo tengo como docente de Educa, donde tenemos ahí plantillas de una infinidad de cosas. Algunos deben conocer Envato, ¿no? Envato, acá tenemos un montón de, de varias cosas, pero en este caso nos vamos a concentrar solamente en códigos, ¿no? En plantillas web, ¿no? Por ejemplo, plantillas de administración y todo eso, que acá tenemos un montón de cosas. Solamente en plantillas web podemos buscar, no sé, música. Y nos va a aparecer un montón de páginas de música, ¿no? Plantillas. Tanto para móvil como para webs. No, ahora, estas plantillas cabe recalcar que no solamente es descargar, modificar y ya, hay que saber código. Hay que entender cómo funciona HTML y CSS para poder modificar correctamente estas plantillas. Y eso es donde nos vamos a enfocar más en el curso, ¿no? Que nosotros seamos capaces de entender las plantillas y descargarlas. Ahora, obviamente estas plantillas ustedes no las podrían descargar a menos que tengan comprado Envato. Es una de las ventajas que van a obtener al inscribirse al curso, que ustedes van a poder pasarme los enlaces de hasta 3 páginas cada estudiante que ustedes quieran descargar. Ya como les dije, para su emprendimiento, para su conocimiento propio o para aplicarlo a la vida real o un proyecto real. Ustedes me van a pasar en los enlaces, esos enlaces, yo se los voy a descargar y se los voy a pasar yo, como si yo los estuviera adquiriendo.
Ya, entonces cada alumno al adquirir el curso va a poder descargar al final del curso, ¿no? Porque si no, no van a entender al principio. No, al final del curso van a poder descargarse tres páginas de las que ustedes quieran. Pueden ver un montón, hay un montón de páginas acá. Mira, eso solo de música hay 2 páginas enteras de puras plantillas. Y todas las plantillas son completas. O sea, tienen de principio a fin todo, ¿no? Entonces, así. Ustedes pueden buscar esas páginas que a ustedes les gusten, yo se los voy a descargar y ustedes las van a ir modificando esa plantilla. Ese va a ser su proyecto final del curso, ¿no? Entonces, el proyecto final va a ser modificar una plantilla, porque podemos crear de cero, pero es ¿para qué, digamos? Yo soy partidario de que no es malo copiar siempre y cuando nosotros le demos nuestra propia esencia a eso nuevo que estamos creando, que ya básicamente no sea una copia, ¿no? Sino que estemos dándole un update, una mejora a ese proyecto que nosotros hayamos agarrado de base. Entonces las plantillas nos sirven para eso, nos sirven para no empezar de cero un proyecto, ¿no? Porque ya no es necesario, es como si quisiéramos inventar la pólvora, ¿no? Ya hay plantillas, entonces utilicémosla. Utilizamos plantillas que sepamos entender y modifiquémosla a nuestro gusto, los colores, las imágenes, los textos, los logos, la información que va a contener la página, agregar, restar, agregar secciones, quitar secciones que no nos interese de la plantilla y todo eso. Entonces, el proyecto final básicamente va a ser eso, ¿no? Editar completamente una plantilla y eso les va a habilitar un certificado de excelencia por haber logrado aplicar básicamente todos los conocimientos que se les ha intentado dar durante el curso, ¿no? En un proyecto final. Entonces, aprovechen esta oportunidad del curso. Por 70 bolivianos van a adquirir proyectos igual, plantillas que son mucho más que ese precio, como regalo y motivación, ¿no? Que ustedes encuentren una plantilla profesional y puedan utilizarla. Por ejemplo, lo vamos a ver esta previsualización para ver de qué trata esta plantilla. ¿Ven? Estas animaciones incluso son interesantes. Aquí ya funciona todo. ¿Ven? El scroll, las animaciones y automáticamente cómo se pinta el header. Este es un carrusel que va funcionando al parecer, miren. Si yo al hacer clic acá me va a mantener me manda una ventanita de YouTube. What is Bitcoin? Estas cosas igual. Cuando yo haga clic About, que me despliegue con una pequeña animación, que me baje. Discografía igual. ¿Ven cómo tiene ciertas animaciones? Enlaces que no funcionan, pero que podemos hacerlo funcionar nosotros, ¿no? Estas pequeñas animaciones, que cuando yo haga clic a un álbum, por ejemplo, me lleva la información de ese álbum y a las músicas. Es súper interesante que funcionen estos botones. Todas estas cosas se pueden hacer en código, ¿no? Entonces, hacer que los botones también descarguen la música. ¿Por qué no se puede hacer eso? Yo les voy a enseñar a hacer toda esa parte, ¿no? Estos, por ejemplo, son los hovers. Son las animaciones que les decía, ¿no? Que se pueden hacer en Figma y también en código, ¿no? Todo lo que se puede hacer en código, básicamente Figma lo copió. Por eso, ¿no? No es que se pueda hacer todo lo que se hace en Figma en código, sino más bien todo lo que se puede hacer en código se puede hacer también en Figma. Porque el código es la base de todo. O sea, todo se ha creado a base de código, ¿no? Entonces, ¿ven cómo va funcionando todo? La barra de búsqueda incluso funciona, ¿no? Entonces, son plantillas, como pueden ver, bastante completas y obviamente también son responsive. Responsive se le llama básicamente a plantillas que son adaptadas a dispositivos móviles. Si ustedes ven esta plantilla desde su celular, lo verían más o menos así, ¿no? Bien ordenado, no se deforma nada. Y es lo bueno de estas plantillas premium. Porque hay plantillas en internet gratis, sí, pero algunas de ellas, o muchas de ellas, no son responsive. Y transformar una página responsive es complicadito. Lleva su tiempo, ¿no? Y su práctica necesaria. Entonces, bueno, les animo a que se inscriban al curso. Vamos a comenzar el día de mañana ya. Tienen para inscribirse hasta el día de mañana, por si acaso, para los que quieran adquirir el curso. Y nada, les animo a que se inscriban. El curso va a estar interesante. Les voy a dar bastantes tips, bastantes plantillas, bastantes lugares donde conseguir tipografías, imágenes, plugins para Figma, plantillas profesionales, como les he mostrado. Y obviamente mi propio soporte ahí para sus proyectos propios que vayan queriendo aprender, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, hasta el momento? He acelerado un poco, sí, mil disculpas, pero de alguna forma hay que tratar de abarcar todo lo que vamos a llevar en esta semana y media, ¿no? Les voy a mandar el QR al grupo. Para los que deseen inscribirse, se pueden inscribir hasta el día de mañana antes de iniciar el curso. Se les va a agregar un grupo y en ese grupo ya vamos a empezar como tal a dar todas las clases, ¿no? Vamos a pasar ahí los enlaces, los materiales, todo lo que vayamos adquiriendo lo vamos a pasar directamente ahí. Entonces, ¿tienen alguna duda?
¿Una? Todo claro. Perfecto, Julio. Entonces, la grabación del curso les voy a mandar, ya por si acaso. La duración del curso es 1 semana y media más o menos ahí. Ya, todo está en la información del grupo. Ahí lo pueden consultar. En el grupo entran, ahí dice información, ahí dice la fecha de inicio y fin y los horarios del curso. Ya para que consulten ahí todo. Incluso está todo el temario más completo ahí para que lo puedan revisar más a fondo. ¿Ya? Espero verlos a todos. Gracias por prestarme atención. Personalmente a mí me encanta el tema de enseñar y de que las personas con las que estoy ahí tratando de enseñarles todo esto que sé, sean activas. Entonces me pueden sacar el máximo provecho para que yo pueda, igual para que puedan obtener la mayor cantidad de conocimiento que puedan durante esta 1 semana y media. Clases de algún lenguaje no han lanzado aún. Seguramente lo van a lanzar luego. De algún lenguaje de programación, ¿no? JavaScript y PHP probablemente sean unos de los cursos interesantes, igual que lancemos. O Angular. Angular Vue está igual de moda para desarrollar aplicaciones web. No, pero ahora nos estamos enfocando primeramente en la parte del frontend. Porque esto que están viendo es frontend. Es desarrollo visual. Solo haces diseño web. No desarrollo web, aún. ¿Ya? Entonces, espero verlos mañana a todos. Un gusto conocerlos. Y vamos a estar charlando. Nos vamos a estar conociendo mejor. Y bueno, los veo el día de mañana a todos. Espero que estén presentes, ¿sí? Si no hay ninguna duda más, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.